Hola, buenos días, profe. Hola Mario, ¿cómo estás? Buen día. ¿Bien y usted? Bien, aquí ya listo para empezar nuestra sesión del día de hoy. Hoy vamos a ver un tema interesante, ahorita les voy a platicar por qué. Pero bueno, vamos a esperar, todavía falta Victoria y Lino. Me dijeron ellos que van a estar en la sesión, entonces pues bueno, vamos a esperar un poquito para que ellos puedan conectarse, ¿de acuerdo? Ok, sí. Sí, de hecho, ¿Vale? Victoria estaba conectada, pero Lino no se conectó a la clase anterior. Ah, ¿no? No, pero bueno, los esperamos. Vamos a esperar por lo menos, si es que se conecta Victoria. ¿Te parece bien si les damos 2 minutos? Sí, perfecto, profe, sin No, dos problemas. minutos. En 2 minutos no se conectan, entonces ya entramos nosotros, ¿sale? Ok, Sale pues. Listo, justo donde pensábamos. Hola Victoria, ¿cómo estás? Buen día. Hola, profe. Buenos días. O tardes, más bien. Tardes ya, el día se va muy rápido y con la cuarentena como que los días se pasan todavía más rápido. No sé ustedes cómo lo sientan. Ah, sí, ya se me hicieron eternos también. Se van muy rápido los días, no me duran. Mucho trabajo. sí, Exacto, lo yo mismo. también ando así, con mucho trabajo y como que se pone uno de malas de que uno no termina, ¿no? Sí. Se frustra uno y genera como mucha situación ahí medio rara. Bueno, vamos a ver el día de hoy, chicos, vamos a estar visualizando el tema de prácticas desleales en el comercio internacional. Este tema me hace ir a dos leyes fundamentalmente. Uno es el Código de Comercio y otro es la Ley de Propiedad Industrial, que de alguna forma también regula la cuestión de la competencia desleal, pero no la regula como competencia desleal, sino lo que hace es sancionar la competencia desleal. Y en el caso del Código de Comercio, el código sí nos define qué es la competencia desleal. Bueno, antes que nada, y para empezar a hablar en contexto, la economía del libre mercado, como la conocemos, que es básicamente la que se interpone a partir del fenómeno de Adam Smith, implementa que de alguna forma exista esta regulación del libre mercado para que todas las mercancías que sean producidas por particulares compitan en igualdad, o sea, todas tienen que competir en igualdad. Por lo tanto, para poder competir en igualdad, los gobiernos, y aquí la regulación ahora internacional, tiene que generar condiciones para que no exista un trato preferencial para ciertas mercancías con cierta nacionalidad en perjuicio de otras. O bien puede ser que incluso dentro del propio sistema económico de una nación puedan existir prácticas entre los propios nacionales o los propios empresarios nacionales para desacreditar, para golpear, para, ¿cómo explicarlo? Para eh, establecer un régimen de hacer una dolencia o a generar comercio, pero en perjuicio de otro. No de manera permanente, pero sí de alguna manera para poder acaparar mercado y que después de que ese mercado ya haya sido acaparado, pues no pueda regresar con el comercio nacional. De esa naturaleza estamos hablando. Entonces, por lo tanto, pues lo que vamos a estar teniendo es que esta regulación de prácticas desleales en el comercio internacional nos va a dar seguridad, ya sea para hacer o generar inversiones en otros países, o bien dentro de la propia competencia que vamos a tener en un Estado nacional. De esa naturaleza es como vamos a estar llevando a cabo nuestro comercio internacional. Ahora, esta práctica en realidad se ha denominado con otro nombre.
y seguramente ustedes lo habrán escuchado en algunas otras materias, pero el nombre que se le otorga es el famoso dumping o dumping. Yo les pregunto ahora, ¿ustedes han escuchado acerca de este término? No. No, profe. ¿No? Bueno, entonces vamos a ir sobre esta parte. El dumping es precisamente la práctica mercantil que tiende a, pues, entre otras palabras, a acaparar mercado a un costo en el cual los otros competidores no pueden competir, ¿no? Por ejemplo, puede ser bajar precios de una manera desmedida, y obviamente, ¿qué pasa? Cuando yo ya tenga todo el mercado que aquella empresa tiene, yo después voy a ocupar esa clientela, etcétera. Lo que hicieron con el petróleo ahorita, En el podría ser, caso, por ejemplo. fíjate que en el caso del petróleo, bueno, para empezar, el petróleo es muy complejo de poder explicar. Porque en el caso del petróleo, lo que tenemos hoy es una sobreoferta y una poca demanda. Pero lo último que he estado leyendo por parte de los críticos de la geopolítica y de economía es que nosotros entendemos al petróleo hoy con la pandemia que se regula en base a la ley de la oferta y la demanda. Sin embargo, hoy precisamente se habla de que a partir del año 2012 en adelante, el petróleo ya no sigue las reglas de la ley de la oferta a la demanda. Cosa que cuando yo lo empecé a leer, pero como ya lo he visto en varios libros que esto es así, pues como que sí me deja de alguna manera como que en un abismo. Porque ahora los autores lo que nos están diciendo es que el precio del petróleo se está yendo a la especulación. Y esa especulación puede tener hoy 5 precios para el tema petrolero, 5 precios. Y en base a las reglas del mercado, se pueden ir adecuando esos 5 precios. En pocas palabras, el precio del petróleo hoy es meramente especulativo y ya no obedece a la ley de la oferta y la demanda. Entonces, yo no soy economista, aunque para ser sincero me he metido mucho a leer acerca de economía y de negocios internacionales, porque, bueno, también doy clases, hoy estoy dando clases también de tratados internacionales en otras universidades en las que estoy. Y, bueno, analicé el TIMEC, con el documento que nos da la Cámara de Diputados, porque el TIMEC todavía no sale publicado en el Diario Oficial de la Federación y tampoco ha salido en la página de la Cámara de Senadores. Ahorita estoy analizando el Tratado de la Unión Europea, que también ya está próximo a poder renegociarse, y los diferentes tratados que podemos ver en Latinoamérica, ¿no? El Tratado de Libre Comercio con Bolivia, con Venezuela, con Colombia, y todos esos tratados que van hacia Sudamérica. Pero de alguna forma, hoy logro comprender que en realidad el petróleo es muy volátil, es decir, no existe esa llamada oferta y demanda, porque lo que han estado haciendo los países es comprar, comprar y comprar sin una regulación. ¿Y Pero qué entonces, es lo que ha perdón que te estado? interrumpa. ¿Qué no podría ser considerado una práctica desleal lo que hizo Arabia Saudita al bajar el costo de los barriles? Ajá, eso, por ejemplo, es una práctica desleal, en efecto, porque ¿qué es lo que sucede? Cuando Rusia, y me imagino que habrás estado pendiente del conflicto, cuando Rusia entra a hablar con los árabes para ver el tema de la sobreexplotación, y en donde pues prácticamente le dice Arabia, porque incluso fue Arabia la que llega con Rusia y le dice que bajen la producción. ¿Por qué? Porque no hay tantas ventas. Rusia dice, no, yo sigo produciendo, y entonces es cuando Arabia dice, pues si tú sigues produciendo, pues ahora yo produzco más, ¿no? Entonces aumentaron la producción, pero la gran diferencia, y ahí es donde viene la competencia de lo que he estado leyendo, es que Rusia y Arabia tienen los petróleos o tienen la clasificación de petróleo más fino. Y fíjense, esto es interesante también. ¿Qué es lo que sucede con el caso del petróleo de Arabia y el petróleo de Rusia? En contradicción incluso con el Shell Gas o el Shell Petróleo, o la empresa petrolera de los Estados Unidos, que es toda la industria tejana, todo Texas,
es por la industria de Shell. La diferencia es que el petróleo de Arabia y el petróleo de Rusia son petróleos con bajos niveles de azufre. ¿Qué es lo que hace qué ventaja le da al petróleo de aquella región ser bajo en nivel de azufre? Le da la ventaja de que literalmente la refinación resulta ser más rápida y menos costosa. ¿Qué es lo que pasa con el petróleo de Estados Unidos en toda la industria tejana, y bueno, Nuevo México y pues todo lo que es la empresa de Shell, que antes le pertenecía curiosamente a la familia Rockefeller, hoy ya no, todavía siguen con algunos activos, pero ya la familia Rockefeller ha mudado más a los temas banqueros que al sistema petrolero. Por ahí viene una cuestión especulativa también, porque los Rockefeller ya tienen desde el 2011 que están vendiendo la empresa de Shell, es decir, ya no están invirtiendo dinero, al contrario, están queriendo invertir cada vez menos en la industria petrolera. Pero ¿qué es lo que sucedió? A Estados Unidos también tienen una buena explotación de crudo a través de la industria tejana, pero como el petróleo es con altos niveles de azufre, pues básicamente, ¿qué sucede? Esto implica que la refinación sea más tardada y más costosa. Ahora, por otro lado, ¿qué es lo que sucede con la explotación del recurso, con la extracción, mejor dicho? Los árabes y los rusos no ocupan el fenómeno del fracking porque están en unas zonas privilegiadas, porque todavía pueden extraer crudo a través del método tradicional. Obviamente esto implica tener una menor producción, pero como esos terrenos son fértiles en pozos petroleros, no les preocupa porque tienen petróleo para aventar hacia arriba. ¿Qué pasa con la industria tejana? La industria tejana ya tiene desde los años 80 que no lleva a cabo la extracción del petróleo a través del método tradicional, porque los pozos o los yacimientos de petróleo en esta parte geográfica del planeta ya prácticamente están secos. Entonces, ¿de dónde sacan el petróleo? Ellos están fragmentando roca, es decir, desde los años 80, Estados Unidos y la industria Shell llevan a cabo la extracción de petróleo a través de lo que conocemos como el fracking, que es la fragmentación de roca. ¿Por qué? Porque ellos los pozos ya no los encuentran todavía como están en el viejo continente. Ellos tienen que romper y pulverizar rocas para poder extraer ese petróleo. Y aparte, cuando lo extraen, pues básicamente pues es alto en azufre. Pero ¿qué es lo que sucede? El fracking te da una ventaja comparado con el tema del método tradicional, porque el fracking lo que hace es explotar más rápido el recurso. Pero ¿qué es lo que sucede? Explotas más rápido el recurso, pero también te cuesta más el poder refinarlo, te tardas más tiempo. Entonces, digamos que ahí es donde viene el pleito del mercado árabe y ruso, y por otro lado el mercado tejano de los Estados Unidos de Norteamérica. Pero en efecto, como tú bien lo dices, ¿qué es lo que sucede? Como el nivel de petróleo es el de Arabia y el de Rusia son buenos, aunque creo que por allí todavía tiene, bueno, sí, en realidad creo que están en el mismo estándar, en la calidad del petróleo. ¿Qué es lo que hace Arabia? Bueno, pues sabes que Rusia, te recuerdo que las reservas están aquí, ¿no? Y yo tengo prácticamente pozos para arder, o sea, para prenderlos así, desperdiciarlos hasta por 100 años. Entonces voy a aumentar la producción y bajo el nivel de petróleo. ¿Qué es lo que dio lugar a esto? Pues lo que dio lugar, entre otras cosas, es que Rusia quiso mantener el precio, que más o menos ondaba por ahí los 65, 70 dólares. Y lo que hace a los árabes, al empezar a explotar más los pozos petroleros y al bajar el costo, que más o menos lo fijaron por ahí de los 30 dólares por barril, ¿qué es lo que sucede? Pues Rusia empezó a tener ahí un problema porque Rusia dijo, no, pues yo también tengo que bajarme. Pero ¿a qué mercado le pegaron? Pues le pegaron al mercado norteamericano, porque como ellos tienen un nivel de petróleo todavía más caro y no es tan bueno el petróleo como están en estas zonas, pues si el árabe estaba en 30, básicamente los pozos petroleros de Estados Unidos tuvieron que bajarse primero a 20, después a 15, y bueno, ya vemos la catástrofe que dio hace como 2 semanas, en donde los niveles estuvieron a -0. Pero ahorita sí, se causó el problema por las mezclas, ¿no? O sea, porque cada mezcla tiene como un valor específico
ahorita que usted lo dice, ya me queda mucho más claro ese tema, que la mezcla que usan allá obviamente es de mucho mejor calidad que la mezcla norteamericana. Así es. Entonces, al bajar esa, por consiguiente, automáticamente baja la mezcla americana y pues la mezcla mexicana mucho más, que es peor que la mezcla, que se basa en la mezcla americana para obtener su valor, ¿no? En efecto, nuestra mezcla, aquí en México hay mucho petróleo, pero nuestro petróleo es de mala calidad. O sea, nuestro petróleo todavía es más alto en azufre y todavía nosotros no le decimos petróleo, le decimos mezcla mexicana porque viene integrado con muchos otros más minerales. Por lo tanto, ¿qué es lo que pasa? Hay mucho en México para explotar, pero sale muy caro refinarlo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si el petróleo norteamericano no compite con el petróleo árabe y con el petróleo ruso, pues ¿qué pasa con nosotros? Si aquel se posicionó en $15 el barril, pues nosotros empezamos a bajar todavía más. Entonces, ahí es donde viene el efecto dominó, porque en teoría las potencias que tienen esta gran calidad de petróleo, pues básicamente, ¿qué fue lo que dieron lugar? Que todas las mezclas a nivel mundial se empezaran a bajar. Entonces, así es como se empiezan con estas competencias desleales. ¿Por qué? Porque en esta guerra, si han estado pendientes, me imagino que sí, no ganó, mejor dicho, ganó el que menos perdió. O sea, es una estrategia también de negocios internacionales. Fíjense que apenas en otra institución donde doy clases, acudimos a un foro. Y bueno, me hicieron el honor de invitarme a los panelistas, puesto que pues había de varias carreras. Todos íbamos a hablar acerca del tema petrolero. En mi caso, bueno, yo soy abogado y tengo maestría en Derecho Constitucional. El Derecho Constitucional, en el cual yo soy especialista, pues tiene que ver también con el problema que tenemos entre las leyes internacionales y los temas soberanos con las leyes nacionales. Y la ley nacional, que es la máxima, es la Constitución. Y ahora, o siempre se ha concebido que las constituciones deben de estar por encima de todos los tratados internacionales y de lo demás. Pero en realidad lo que hemos estado viendo es que el mercado internacional ha ido doblegando las propias constituciones de los propios países. Y entonces ahora ya no hablamos de constituciones, hablamos de neoconstituciones o neoconstitucionalistas. Entonces, en la discusión, pues básicamente, ¿qué es lo que nos dimos cuenta? Porque había personas de negocios internacionales, vinieron economistas, aunque creo que economistas muy pegados a la teoría del neoliberalismo y de que todo tiene que abrirse y de que el gobierno, los gobiernos no tienen que generar la inversión, que todo tiene que ser por inversión extranjera. Y el debate fue muy bueno porque es una institución en la que yo doy clases, donde, bueno, más o menos la propia institución tiene un foro personal y ese foro personal ha de ser como de unas 2,000 personas, de todos los alumnos de la institución. Es una institución grande y fue muy chido porque pues prácticamente todos nos empezamos a debatir en las diferentes teorías, ¿no? Yo por la parte del derecho constitucional y las prácticas, obviamente, que se llevan a cabo, por otra parte el planeamiento de negocio, ¿no? Porque también es otra situación diferente cuando hablas con los negociadores internacionales, en los modelos económicos, y fue muy, muy nutriente esa experiencia, pero al final lo que concluimos es que mientras sigamos en el orden globalizado, vamos a tener este tipo de efectos dominó, en donde si a alguien se le ocurre empezar a generar prácticas desleales, por consecuencia a todos nos va a golpear. Se quiera o no, es como que no se puede uno escapar de la globalización cuando todos tenemos negocios en la globalización. Y digo todos porque incluso nosotros, los acuerdos que genera el gobierno mexicano, aunque nosotros no practiquemos en ese acuerdo, pero esos acuerdos generan flujos económicos. Si esos flujos económicos que se han realizado a través de los diferentes tratados internacionales se paran, por consecuencia a nosotros nos golpean, ¿no? Y digo, tan solo vean, ahorita que ya el gobernador, bueno, no, a nivel federal anunciaron la apertura de la planta de Audi y la planta de Volkswagen, toda la industria automotriz, es porque los acuerdos internacionales ya no pueden parar. ¿Por qué? Porque ya los Estados Unidos resintieron el golpe económico y porque aquí en México, siendo sinceros, el golpe ya es visible, es decir, ya hay mucha gente que ya empieza
a empezar a caer en desesperación. La semana pasada, por ejemplo, o esta semana, mejor dicho, hubo una persona que se suicidó aquí por Boulevard Las Torres y la 24, y si ustedes han visto incluso el mercado de los automóviles, la gente ahorita en estos tiempos está rematando automóviles. Yo vi, por ejemplo, apenas un Ibiza, modelo 2012, que más o menos su precio de andar normal, como entre los 110,000, 115,000 pesos, lo vi que lo estaban rematando en 70,000, es decir, ya el costo empieza a bajar en demasía de las cosas. ¿Por qué? Porque la gente ya no ve por dónde obtener recursos, porque toda la actividad está parada. Entonces, a eso es a lo que llegamos en la conclusión del foro que les comento. Fueron 2 horas muy intensas, porque incluso hubo un debate ahí, en donde algunos, pero yo también me enganché con ese debate, en donde como que ya lo estábamos viendo personal, y ya no estábamos ahí, atacando, pero al final concluimos en eso, que en realidad, mientras sigan las prácticas globalizantes, este fenómeno de efecto dominó, donde si gana uno, también obviamente va a favorecer a otros, pero si pierde uno, va a golpear a todos los demás, no se puede dejar de tener si continuamos con la situación globalizante. Y pues es interesante, ¿no? ¿Cómo ves, Mario? Sí. Entonces, pero bueno, eso es a lo que iba. No sé si tengan alguna otra duda respecto del petróleo. Es más, no sé si quieran ver los cinco precios del petróleo. Hay un autor que yo sigo mucho, incluso es bloguero, ya es una persona como de 70 años, tal vez más de 70 años, pero lo sigo mucho porque él se dedica a la geopolítica. No solamente se dedica a la geopolítica, sino que también es docente del doctorado de Derecho y de Economía de la UNAM. Es docente del doctorado en las 2 facultades. Y bueno, aparte de eso, es escritor y escribe muchos libros acerca de geopolítica. Y bueno, normalmente en los diferentes programas de televisión lo llegan a invitar. Y esto es muy famoso, pero sobre todo cuando va a las universidades, así sea de paga o sea gratuito el evento, abarrota el señor. Y me estoy refiriendo al doctor Alfredo Jalife Rame, no sé si lo conozcan. No. ¿No? Victoria, ¿tú lo conoces? No, pero ya noté su nombre y lo voy a buscar. Bueno, Alfredo Jalife Rame, les digo, vuelvo a repetir, es docente del doctorado en Derecho y en Economía en la UNAM. O sea, bueno, la UNAM para mí, no sé para ustedes, pero para mí la UNAM es la UNAM, o sea, es la macro universidad, lo mejor de lo mejor va a estar allí, según mi concepto. Aunque bueno, también hay instituciones que pelean ese lugar, ¿no? Como está el TEC de Monterrey, el otro lado, pues, en el caso de las ingenierías, pues el Instituto Politécnico Nacional, y bueno, diferentes universidades que también están ahí golpeando, pero para mí la UNAM es como que sello de garantía. Y esta persona que les comento, el doctor Alfredo Jalife Rame, precisamente habla del fenómeno del petrolero en un video que hizo en YouTube. Si quieren lo proyecto para que podamos comentar, y de hecho me serviría perfectamente de ejemplo de clase. No tenía proyectado ponerlo, pero ya ahorita viendo la circunstancia de cómo vienen estas dinámicas, antes de que veamos el tema del Código de Comercio y el tema de las marcas y patentes, el tema de la Ley de Propiedad Industrial, sería bueno que aclaráramos esta práctica desleal que se generó en torno al tema petrolero. ¿Les parece bien? Sí, perfecto. Es un video de 10 minutos, solamente es una cápsula que él está, bueno, apenas las empezó a grabar. Es un señor, ya les digo, que ya muy grande, escribe muchos libros, es una persona altamente preparada, y él está constantemente en foros y en programas de televisión donde lo llegan a invitar, aunque también él siempre se ha caracterizado por decir cosas muy duras, y a veces por esa dureza en la que él habla, en algunas ha tenido como ciertas censuras en canales de televisión. Y bueno, ahora él ha ido directamente a las redes sociales para poder difundir sus mensajes, y ha tenido mucho éxito, la verdad. Incluso una red social también hizo una crítica hacia el gobierno de Estados Unidos, y Twitter lo censuró, le eliminó la cuenta.
pero él sigue activo, él sigue tratando de, pues, de generar conocimiento. Me gusta mucho lo que él hace porque él mismo lo dice. Incluso en las entrevistas él dice, señores, yo ya soy una persona de la tercera edad, ¿no? Dice, a mí ya, lo que yo diga de todo lo que he investigado, pues ya va y viene porque yo ya estoy muy cerca pues de dar el fin, ¿no? Es decir, es una persona que ya no le tiene miedo a nada y es por eso que habla y habla de todos los fenómenos, tanto políticos nacionales como políticos internacionales, aunque donde ha tenido como que muchos problemas es cuando habla acerca de las cuestiones nacionales, como que por ahí vienen, o ha tenido muchas, pues muchas censuras. Pero espérenme, lo estoy buscando. Miren, no vamos a ver toda la sesión porque es una sesión muy grande, es una sesión de más de 1 hora. Solamente quiero que veamos los primeros 10, 15 minutos y les puedo asegurar bueno, ojalá después lo vean, pero con esos primeros 10, 15 minutos, él explica el tema de los cinco precios del petróleo. Ustedes ojalá lo vean el video más adelante, pero de verdad es una joya leer al doctor, leerlo porque he comprado 2 libros de él, uno es el Desorden Global, en donde ya nos dice por qué cayeron el gobierno norteamericano en la economía y por qué China y Rusia le empezaron a pelear. Y bueno, ahora él sostiene incluso que dentro de la pelea del comercio incluso, la India va a empezar a empezar a apretar fuerte y prácticamente la economía global ya no va a descansar solo en 3 países, como hasta ahorita se ve, sino que ahora van a ser 4, la India, China, Rusia y los Estados Unidos de Norteamérica. Pero bueno, les dejo el video, solo lo veremos los primeros 15 minutos y ahorita regresamos a platicar acerca de ello porque seguramente les va a causar pues mucha intriga y muchas preguntas que, bueno, les vuelvo a repetir, es fabuloso ver al doctor Alfredo Jalife. ¿Cómo puede ser que el barril del petróleo en la variedad West Texas Intermediate se haya desplomado hasta menos $40 el barril? Bueno, si uno no tiene formación financierista, no sabe de derivados, de hedge funds, de los ETFs que quiere decir Exchange Trade Funds, es decir, todos los instrumentos más especulativos, hay que reconocer, muy creativos, porque han creado canastas de todo tipo, así como habían creado todos esos instrumentos de locura en el 2008 con la quiebra de Lehman Brothers y que arrastró a todo el sector inmobiliario. Bueno, pues lo mismo sucedió ahora con el precio del barril del petróleo, donde contratos a futuro pues se embotellaron, así como en la salida de un cine, cuando da el pánico, pues todos se aglomeran para salir, cuando alguien grita incendio. Y aquí pues el incendio era nada menos que empezó a caer el precio del barril y se sumaron otros contratos a futuro y desplomaron el precio hasta menos 40, se dice fácil. Cuando en una lógica sin estos instrumentos especulativos, es decir, pensando a la antigüita, como en la época de mi abuelo, que era un gran comerciante, nada más había la oferta y la demanda, pues eso ya no existe. Hoy quien quiera meterse a hablar de oferta y demanda, pues está viviendo en el siglo medieval, no tiene nada que ver. Y eso es lo que está distorsionando al mundo, y es una de las armas, curiosamente, Estados Unidos usa para someter al resto del mundo, con esas armas financieristas
que manejan como se les da la gana, porque además ellos controlan Wall Street, controlan la cotización, lo que le llaman benchmark, la cotización del West Texas Intermediate, que es esta variedad de petróleo que precisamente se conglomera en una encrucijada, en una ciudad de 1,700 habitantes, donde apenas hay un fried Kentucky chicken, fried chicken, y ahí en esta ciudad pequeña, pues ahí está el corazón energético, yo diría prácticamente del mundo, porque en esta ciudad de Cushing, que está en Oklahoma, ahí llega toda la red de oleoductos del petróleo que llega al puerto de Houston, viene al lado de Canadá, y también el nuestro petróleo mexicano que llega al puerto de Houston. Por eso somos dependientes totalmente de ese mercado. Bueno, ese mercado en Cushing, Oklahoma, fue el que precisamente provocó ese desplome en un solo día de menos $40 el barril. Es más, cayó de $20 hasta menos 40, es decir, perdió 60 y pico de dólares. Obviamente eso no es normal para una mente que se maneja con la ley de la oferta y la demanda, que ya es muy primitiva, porque Estados Unidos usa esa arma financierista con objetivos geoestratégicos. Aquí, por eso yo cuando escucho hablar a toda esta cacofonía de ignorantes, de charlatanes, y no los quiero ahorita porque estoy en un buen plan, porque estoy tranquilo, no voy a burlarme así literalmente de todas las barbaridades que han dicho, esta cosa, ¿cómo se llama? Leo Zuckerman, la otra cosa, un exguerrillero ahí de la Aragón, que ahora es gato de Marta Fox, que se llama Pascual Beltrán del Río, que ese no sabe ni leer, y ahora nos viene a decir que es un error, que esto es lo del petróleo en México, que hay que acabar con Dos Bocas, que hay que... Y se ponen a decir una serie de barbaridades, que realmente si hubiera un examen de petróleo, pues nunca lo pasarían, no pasarían del kinder, pero no saben nada, son medievales, además de charlatanes. Bueno, a lo que yo quiero llegar, no quiero perder mi tiempo con estos personajes de pacotilla, que desinforman por desgracia a la población, y no faltan borregos, así como Hamelin le seguían las ratas a su flauta, pero para matarlas, para llevarlas al precipicio. Igualmente sucede en México. Por eso yo creo que hoy vamos a tener una charla amena. Les voy a decir más o menos cómo funciona esto del petróleo, empezando en referirles que yo tengo un libro que se llama Los 5 precios del petróleo. Es decir, no hay un precio del petróleo. Aquel que crea que el petróleo es de oferta y demanda, bueno, prefiero que me lo diga un pepenador de Santa Fe, que tiene mayor cultura que estos charlatanes de los que acabo de hablar. Además tiene intuición y son honestos. Un pepenador de Santa Fe es más honesto que todos los megachayoteros que tiene Televisa, como el López Dóriga, el Krause, el Arreola, toda esa fauna, el Loretito, todo. Un pepenador por lo menos es honesto y gana su vida a ese nivel. Entonces, a lo que quiero llegar es de que la oferta y la demanda es un precio, sin duda alguna es la base del spot, del mercado spot, es decir, del mercado que se está moviendo en ese momento. Sí, pero aquí ya en el siglo XXI, ya había empezado desde que se cayó la URSS, precisamente es donde ahí Estados Unidos empieza a usar su arma financierista, que le está causando grave daño, porque ahorita esto que hizo que los dos financieristas que movieron la especulación en Wall Street, bueno, en el mundo realmente se cotiza en cualquier lado, los famosos ETFs, que son, repito, ETF en inglés, son Exchange Trade Funds, son fondos de intercambio comercial, esa sería la traducción aproximada en español. Y estamos hablando que son una fortuna. Más o menos les doy los datos así de memoria, se los digo, del año pasado, en 2019. Estaban los ETFs en alrededor de
6.2 millones de dólares. Trillions en anglosajón, así, de ese tamaño. Millones de millones, 10 a la 12ª potencia. 6. ¿Ustedes saben qué es eso? Estamos hablando de que nada más con ese papel especulativo tienen aproximadamente 5 o 6 veces más que todo el Producto Interno Bruto de México. Estamos hablando de una cantidad monstruosa. De esos 6.2 trillones, Estados Unidos tiene alrededor de 4 trillones. Ya en otra ocasión me meteré más a fondo para explicarles cómo se mueve esto de los ETFs. Ahora, una pregunta tonta. ¿Por qué será que Estados Unidos tiene 4 de los 6.2 trillones de dólares? Porque con eso controla los mercados, todas las cotizaciones, esa es la realidad. Y ya poco a poco China se ha ido metiendo, la Unión Europea también juega a ellos, pero nadie al nivel de Estados Unidos, nada más que a veces pues se equivocan, que causan grandes pérdidas, distorsionan los mercados, toda esa oferta y demanda muy elemental, los distorsionan. ¿Y qué sucede? Bueno, pues lo que pasó. Y hasta llegan a hacerse el harakiri. ¿Por qué razón? Porque hoy Estados Unidos, en realidad, la mayor parte de su producción de petróleo proviene del famoso Shell Oil Gas, es decir, del petróleo o gas lutita. A mí un amigo mío, geólogo, yo antes manejaba muchos términos, decía que era al Shell, Shell se escribe S-H-A-L-E en inglés, equivalía, yo le llamaba esquisto, muchos otros le llamaban también grisú, otros le llamaban petróleo bituminoso, y ya un amigo geólogo de la UNAM, que tenemos extraordinarios profesionistas, y yo tengo mucho contacto con ellos. Precisamente cuando tengo que preguntar algo sobre el petróleo, pues acudo a ellos, ¿no? Pues dicho esto, a veces le hace mucho daño porque la cosa de petróleo o gas lutita, pues la mayor parte de la producción de Estados Unidos, que usaron el famoso fracking, que es la fracturación hidráulica, que tienen unas más de 100 sustancias químicas, perforan miles de metros debajo de la superficie, y precisamente para llegar a rocas donde está ahí el petróleo, el gas que están buscando, tiene un método muy de ellos, y no les importa si esto es caníbal, si causa terremotos, si las sustancias químicas son tóxicas, producen cáncer, porque no puede ser reciclada esa agua que se usa, porque además requieren de grandes cantidades de agua. Ahora bien, el shale gas en Estados Unidos es muy abundante en la zona de la cuenca pérmica, sobre todo en la zona también de Nuevo México y de Oklahoma. Nosotros en México se considera que tenemos la tercera reserva del mundo, sobre todo en la zona de la cuenca de Burgos, y también en la cuenca de Burgos está entre Tamaulipas y Nuevo León, y también la cuenca Sabina, que está en Coahuila. Bueno, aquí el problema no es el que hay o no shale gas. Aquí el problema es que no hay agua en el noreste de México. Y ya saben que no faltan los dementes neoliberales. Querían desviar el río Pánuco para el proyecto de Monterrey 6 y precisamente llevar el agua y quitársela. No les importa un bledo a quienes afectan a toda la zona que precisamente irriga el famoso río Pánuco. Bueno, llegaron hasta pensar en desviarlo, no es broma, a mí me lo dijo un gran ingeniero hidráulico, que querían desviar el Usumacinta y el Grijalva. Ustedes saben que Tabasco, pues ahí convergen los dos más grandes ríos que realmente tienen la mayor parte de agua del país, que es el sur. Y bueno, ahí voy a hacer una pequeña pausa y voy a explicar el tema del agua con la cuestión petrolera y por qué viene esta situación. Entre otras cosas, chicos, esto resulta ser de la siguiente forma: para poder extraer el tema del fracking, que es la fragmentación de roca, ustedes sabrán que es todo el mercado, les vuelvo a repetir, todo lo que hace Shell Gas en Estados Unidos,
implica consumir grandes cantidades de agua para poder romper la roca. Miren, entre otras cosas, lo que se hace es que el agua se logra combinar con diversos químicos. Y esos químicos hacen que cuando llegue la perforación de la roca, no se golpee la roca, sino lo que hace es inyectar agua con toda esa base de químicos a mucha presión, y cuando llega a las zonas donde están esas rocas que contienen el petróleo, literalmente las rompe y las pulveriza, y luego lo que se hace es extraer ese recurso petrolero. Entonces, por eso es que él manifiesta que en el caso de la cuenca del norte, donde se prevé que hay petróleo, muchos gobiernos antepasados quisieron poder extraer el petróleo de esa zona a través del fracking. ¿Cuál es el problema con el fracking? Que logras contaminar los mantos acuíferos, es decir, los pocos mantos en donde la gente puede obtener agua para poder vivir, se pueden contaminar con el tema del fracking. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente mucha gente se opuso a que en esa zona se estuviera explotando el tema del crudo. ¿Qué les pareció, chicos? Es más, ¿saben cómo se lleva a cabo el fracking o no? Está muy interesante. No, por lo que entiendo, perforan. Victoria, ¿tú sabes cómo es el fracking? Mario, sí, no, es que, miren, eso es muy bueno, porque si no, hay otro videito aquí que me gusta también usar, y que también es muy bueno, que te explica cómo es el fracking en términos prácticos. Por eso quería saberlo, si sabían cómo se hace, y si no, pues les explico o les pongo ese videito de 5 minutos y lo ven, y ya es como de, así funciona el fracking y la explotación del petróleo. Victoria. Pues póngalo, profe. Mario, tú no me dices que no, ¿verdad? No, tampoco. ¿Les gustaría? Sí, está bien si lo pongo para que sigamos hablando en esta misma sintonía. Sí, claro. Sí, profe, claro. Vean, entonces, esta parte que dice el propio comunicador es muy duro, ¿no? Sobre todo él es muy duro contra Loret de Mola, incluso creo que al que más ataca es a un político que fue el primero que quiso ir a la presidencia de México por la vía independiente, que se llama Jorge Castañeda Goodman. Él sale en programas de Foro Televisión, pero él en realidad es un agente de negocios inversionista. Y él, o Alfredo Jalife, le tira, pero durísimo. No, bueno, Alfredo Jalife no quiere ni a Calderón ni quiere ni a Fox, porque a los dos también les tira durísimo, porque en sus gobiernos se hicieron acuerdos para explotar suelo mexicano, más allá de lo que incluso establecía el TLCAN. Y bueno, el doctor habla mucho acerca de eso, y es súper interesante ver cómo lo dice, pero les vuelvo a repetir, este señor ya tiene más de 70 años, o sea, él mismo lo dice, yo hablo ya a estas alturas primero porque ya no estoy joven, ¿no? Y dos, porque pues ya lo que yo pueda decir yo mi vida ya la viví, ¿no? Y entonces pues ya ahorita no tiene nada de límites, bueno, algunos, ¿no? Porque él mismo dice que hay cosas en las que no se puede meter, aunque las sepa, no se puede meter y nunca las va a decir, pero trata de decir siempre cómo es que se dan estos fenómenos. Miren, ahorita les voy a poner el video del fracking. Este es el video del fracking que de alguna manera resulta bonito, pero en realidad el fracking no es bonito, ¿no? Y ahorita lo van a ver o van a darse cuenta por qué. Las formaciones geológicas, conocidas como rocas generadoras o shale, así como las denominadas tide, pueden contener abundantes recursos de gas y petróleo. Estas formaciones no convencionales, llamadas así por su baja o nula permeabilidad, se explotan a miles de metros de profundidad. Es, por ejemplo, el caso de Vaca Muerta, cuyas zonas de interés se ubican, en promedio, a unos 3.000 metros bajo la superficie. Para extraer hidrocarburos no convencionales alojados en formaciones shale y tide, es necesario, una vez perforados los pozos, utilizar una técnica conocida como estimulación hidráulica, fractura hidráulica o fracking.
Esta técnica, que fue desarrollada en Estados Unidos hacia fines de los años 40 y se utiliza en nuestro país en la mayoría de los pozos convencionales desde 1959, busca mejorar la permeabilidad de las formaciones que contienen hidrocarburos mediante microfisuras en la roca de varios metros de longitud y apenas unos milímetros de espesor. Una vez creadas, el gas y el petróleo pueden fluir hacia el pozo a través de esas microfisuras para ser recuperados en la superficie. La operación comienza con el armado de la locación. El cuidado del medio ambiente y las estrictas regulaciones obligan a que las locaciones sean secas. Esto quiere decir que todos los fluidos deben manejarse en compartimentos perfectamente estancos y sellados, al igual que cualquier aditivo químico sólido. Una vez completada la locación, comienza a trabajar el trépano, herramienta que, al girar, tritura la roca y perfora el pozo. En la boca, que es su parte más ancha, el pozo mide unos 30 centímetros de diámetro. Durante los primeros 300 metros de la perforación, pueden encontrarse acuíferos de agua dulce, a diferencia de los más profundos que, salvo excepciones, contienen agua salada. Por eso, a lo largo de esos primeros metros, se constituye una zona de seguridad, en la que se practica un doble o triple encamisado. Este encamisado consiste en entubar el pozo con cañerías especiales y cementarlo a presión, desde el interior hacia afuera. Así, en los primeros metros, el pozo queda perfectamente aislado de las formaciones geológicas y los eventuales acuíferos de agua dulce por una triple barrera de acero y cemento. La etapa siguiente implica utilizar métodos de diagnóstico para asegurar que la integridad del pozo sea perfecta. La perforación continúa hasta la formación objetivo, en donde se encuentran los hidrocarburos. En ocasiones, el diseño del pozo puede requerir ingresar en la formación horizontalmente, a veces superando los 2000 metros de extensión. El pozo está terminado cuando queda entubado y cementado a lo largo de toda su extensión. Para conectar el interior del pozo con las formaciones en las que se encuentran los hidrocarburos, es necesario punzarlo. Esto se logra con herramientas especiales que generan orificios de menos de 1 centímetro de diámetro a través del acero y del cemento. Practicados estos orificios, comienza la inyección del fluido de fractura. Este fluido consta en más del 99% de agua y arenas especiales, con la adición alrededor de una docena de aditivos químicos, en muy bajas concentraciones. Estos aditivos constituyen menos del 1% del fluido total y en ningún momento entran en contacto con el medio ambiente. La mitad del volumen de aditivos químicos, aproximadamente, corresponde al ácido clorhídrico. El 25% del volumen de aditivos químicos es un gelificante, en general, goma guar. Y el 25% restante está compuesto por surfactantes, ruptores de gel, bactericidas y anticorrosivos, entre otros. La composición del fluido de fractura es declarada ante la autoridad de aplicación antes y después de practicada la operación. El fluido es bombeado desde la superficie a gran presión. Una vez alcanzada la presión adecuada, comienzan a abrirse las fisuras en la roca. Estas fisuras tienden a crecer más en forma horizontal que en forma vertical, unos 250 metros hacia los lados y entre 40 y 80 metros hacia arriba y hacia abajo. Toda la operación ocurre a miles de metros de la superficie y de los eventuales acuíferos de agua dulce. Para evitar que las fisuras vuelvan a cerrarse, se utiliza un agente de sostén, en este caso, arenas especiales inertes que mantienen abiertas las fisuras, permitiendo el paso del gas y del petróleo. Toda la operación se controla desde la superficie para conocer exactamente y en tiempo real el crecimiento de las fisuras y así darles la dirección y la longitud deseadas. Terminada la primera etapa de fractura, se pasa a la siguiente. Para eso se coloca un tapón que aísla la zona del pozo ya fracturada y se repite el procedimiento entre 5 y 30 veces, dependiendo del diseño del pozo. Llega el momento, entonces, de remover los tapones. Al principio, cerca del 20% del fluido inyectado regresa a la superficie. Esta agua de retorno o flowback contiene altos niveles de sales, cloruros y carbonatos y debe ser tratada obligatoriamente para ser reutilizada en nuevas operaciones de estimulación hidráulica, lo cual reduce el requerimiento de agua fresca.
También puede ser reinyectada en formaciones profundas a miles de metros de la superficie y de eventuales acuíferos de agua dulce, en pozos autorizados por la autoridad de aplicación. A medida que se reduce la cantidad de agua de retorno, comienzan a fluir los hidrocarburos. En este momento, todos los equipos de perforación y fractura se han retirado, quedando solo a la vista el cabezal del pozo. Los trabajos de perforación y terminación de un pozo demandan unos pocos días frente a las décadas durante las cuales el pozo podría producir hidrocarburos. Cuando el pozo finaliza su vida útil, se practican los trabajos de abandono. Se retiran las válvulas superficiales y se rellena el pozo con cemento antes de asegurar su boca con tapones especiales. La locación queda lista para nuevas actividades productivas o para ser repoblada por las especies locales. Bueno, me voy a poner una pausa y voy a regresar en esta situación. Miren, aunque el video nos diga que no hay contaminación, como podrán darse cuenta, sí puede haber contaminación. ¿Por qué? Porque el pozo petrolero se logra perforar en L. Esta figura tiene el pozo. Y la estructura de cemento solamente llega aquí. Es decir, cuando hace esta línea horizontal, el pozo ya no tiene protección. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Cuando llega a fragmentar y todo el petróleo sale junto con los químicos que se han ocupado para poder fragmentar la roca, esto puede contaminar la tierra. Y si se dieron cuenta en el video, los mantos acuíferos están todavía más arriba que la perforación. Por lo tanto, ¿qué pasa si esos químicos logran ascender dentro de la tierra? Pues obviamente vamos a tener, entre otras cosas, una contaminación de agua, una contaminación de suelo impresionante. En Texas, ese es el método por el cual llevan a cabo la extracción. En México, aquí en México solamente hubo un pozo que se había llevado a cabo a través de esta manera. Es más, los gobiernos priistas, incluso este líder del PRI en el gobierno de Peña Nieto, ¿cómo se llamaba? Uno que tenía chinos que muchos le hacían burla porque se parecía a Clavillazo, Ochoa creo que es apellida, ya no me acuerdo bien. Ahorita es incluso diputado federal este señor. ¿Qué es lo que sucedía? Él decía, no, es que México tiene que ir a la fragmentación de roca, tenemos que ir a la fragmentación de roca. Y bueno, Andrés Manuel, en aquel momento, cuando era candidato, y todo Morena y los partidos de izquierda se oponían al tema de la fragmentación de roca. Al final, cuando llega Andrés Manuel al poder, el único pozo que se estaba llevando a cabo sobre explotación en base a fracking se canceló. Ese pozo se canceló y se tuvo que ir a la extracción tradicional. Tuvieron que cerrar ese pozo, y es por eso que empezaron a buscar más pozos petroleros. Y bueno, entre otras cosas, como ustedes se habrán dado cuenta, no solamente en Dos Bocas está ahorita el proyecto de la refinería, sino que también en Tabasco se encontró el pozo petrolero más grande que hasta este momento tenga México. Es más grande que incluso el que tiene Campeche y es más grande que incluso que el que está en Tamaulipas. Es un pozo petrolero enorme. Por eso es que hoy se prevé la refinería en Dos Bocas. Pero bueno, para regresarnos al tema de la cuestión, esto genera las prácticas desleales. Como ya lo hemos visto, se han generado este tipo de problemas y bueno, es una situación verdaderamente compleja porque mientras existan este tipo de fenómenos, pues vamos a ir en cadena o vamos a tener muchas turbulencias económicas porque dependemos de la macronegociación internacional. Y bueno, ahorita, afortunadamente, ya hay un acuerdo, ya existe un acuerdo entre los gobiernos en la OPEP, pero bueno, esto ha generado, y si ustedes seguramente ya se habrán dado cuenta, ahorita las gasolinas ya empezaron a aumentar, es decir, empezamos a tener incluso hasta, yo llegué a comprar gasolina hasta en 13.50, ahorita ya onda a los 15.50 y seguramente se va a recuperar hasta los 19 pesos que estaba. ¿Por qué? Porque otra vez la oferta va a empezar a pedir y otra vez se va a empezar a generar esta sobreproducción de temas de crudo. ¿Qué les pareció, Mario, Victoria? ¿Qué piensan? ¿Cómo ven? ¿Sí a la fragmentación o no a la fragmentación de roca? El fracking. Pues no, está incorrecto, ¿no? Porque está dañando mucho
la, la corteza terrestre. Pero pues sin embargo también es un método muy efectivo para extraer el recurso y es un recurso que también necesita ser extraído de una manera eficaz dado a la demanda, ¿no? Exacto, exacto. Y bueno, pues es por eso que ahora el gobierno quiere generar las refinerías. Rehabilitará al 100% las 6 ya existentes, que ahorita ya dieron el balance, están al 60% de la capacidad. Cuando las tomó el gobierno estaban al 30% de la capacidad de refinación. Ahorita están ya al 60% y se prevé todavía un año porque viene la parte más difícil de la modernización del tema de las refinerías y sigue el proyecto en pie de Dos Bocas para que se pueda tener ahora la refinación en México. Esto ha generado muchos problemas también. Seguramente, bueno, ojalá vean o terminen de ver el video de Jalife, que les digo que duran a más de una hora, pero digo, ha tenido como muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque el hecho de que un gobierno trate de generar la refinación del crudo implica una política nacionalista proteccionista. Y esto va en contra del libre mercado, porque en el libre mercado quienes deben de generar negocio no son los gobiernos, sino son las empresas. Pero, y en muchas décadas se nos ha dicho es que el petróleo ya no es negocio, incluso ahorita se nos dice que el petróleo ya no es negocio. Sin embargo, siendo sinceros, en este momento no hay otro recurso natural que pueda suplantar la operatividad que genera el tema del crudo. Ahorita las energías renovables no pueden abastecer la demanda de energía que tiene el mundo, no la pueden abastecer. Sí, el futuro está en las energías renovables, en efecto. Pero en este momento, y todavía por lo que se vislumbra en varios años, por lo menos mientras termine este siglo, es que el petróleo va a seguir mandando. No hay otra fuente de energía que pueda suplantar esa demanda de energía. El petróleo va a seguir, pero por lo menos durante los próximos 100 años, ¿no? Eso es prácticamente seguro. Y por otro lado, pues bueno, esto genera que sigamos con el proyecto o el proyecto del presidente Andrés Manuel sea generar esta refinería de Dos Bocas. La política neoliberal, ¿qué es lo que dice? Como en la política neoliberal los gobiernos no deben de invertir, sino son las empresas, ellos desalientan la inversión gubernamental. Entonces, ¿cómo desalientan la inversión gubernamental de México con el proyecto de Dos Bocas? Pues te dicen es que no es negocio. Pero aquí habría que ponerse a pensar, si no fuera negocio, entonces ¿de qué viviría Mobil? ¿De qué viviría Shell? ¿De qué viviría, por ejemplo, BP, que es una refinería inglesa? ¿De qué vivirían esas empresas? Si no fuera negocio, si fuera quiebra, ¿de qué vivirían? Solamente si no fuera negocio, ni estas empresas existirían. Claro que es negocio y por eso es que ahora el sistema gubernamental quiere implementar en el negocio y dicen, no, ya no queremos más empresas, ahora el gobierno mexicano es el que va a tener esta práctica. Pero bueno, ahí ya dependerá de cada quien en su criterio, pero bueno, por ahora, como yo les decía, por lo menos los próximos 100 años va a seguir mandando el petróleo, aunque digan que la energía eólica y la energía hidráulica y la energía solar no da abasto esa energía, por lo menos por ahora, para suplantar la demanda del petróleo, no da abasto. Y por otro lado, hasta el día de hoy no existe ningún país, ni siquiera primermundista, que se abastezca de energía únicamente con energías renovables. Todos tienen que ir al tema petrolero porque no pueden suplantarlo. ¿Cómo ven? La verdad está muy interesante este caso, profe. Yo creo que sí tengo que estudiarlo más a fondo porque me quedo corta en los comentarios. No, está bien, o sea, nadie sabe todo. Yo tampoco lo sé todo, ¿no? Simplemente es interesante, pero bueno, yo no, como les digo, o sea, en mi caso yo soy constitucionalista porque así dice mi título de maestría y mi cédula de maestría, pero el derecho constitucional prevé todo, prevé la administración del Estado, prevé los derechos humanos, prevé la actividad económica del gobierno, todo lo prevé, todo está en la Constitución y es por eso que me he ido metiendo también a estas ramas del derecho internacional, negocios internacionales, economía con derecho, y es por eso que, bueno, ahora también pues me han dado estas clases, porque, bueno, también conozco mucho del tema, pero al final de cuentas nadie sabe todo, todos quisiéramos saber todo, pero nadie lo sabe, ¿no? Sí, bueno, si supiera todo, pues, no, hombre, sería yo el hombre más feliz del mundo, pero no lo sé todo. Mario, ¿tú cómo ves? Sí, está muy interesante.
La verdad es que sí está muy interesante. El hecho de que el gobierno tenga como las facultades de regular o de meterse o de eh, no formar parte, está interesante. Sí, es bueno. ¿Quieren ver otro fragmentito del video de Jalife o ya entramos con las leyes? Sí, como usted guste. Vemos otro fragmentito y ahorita ya entramos con el tema de las leyes, ¿les parece? Sí. Para que nos quedamos en esta explicación del doctor cuando habla acerca de los pozos petroleros en México. Ya empezó a hablar acerca de México cuando dice, los pozos petroleros están en esta zona, Veracruz, Tabasco. Aquí es donde está el auge de dinero. De México. Y precisamente era para llevar esa agua a la parte seca, que está, incluso le llaman una parte hidráulicamente estresada, que es porque no tienen agua en el noreste del país, para precisamente extraer el fracking. Bueno, de ahí viene la grandeza entrecomillada de Estados Unidos con su shale gas, que fue un mito, porque realmente no dejaba dinero. Estaban perdiendo, todos los que hicieron el proyecto del fracking con el shale gas, estaban perdiendo dinero en Estados Unidos. Yo lo escribí ad nauseam, como se dice, hasta el cansancio, y que esto tenía que venir, la quiebra del shale gas. ¿Por qué? Porque ya no estaban ni siquiera pagando los intereses que debían a la banca de Wall Street. Obviamente, apuntalados por la Reserva Federal, porque para Estados Unidos el petróleo, que dependía mucho del Medio Oriente, ya se volvió un asunto geoestratégico. El único lugar del mundo donde dicen los neoliberales que el petróleo no sirve es en México. Bueno, dicho esto, y por eso estamos pagando todo el desastre petrolero que dejaron Calderón, Fox, nada más con ellos tuvimos 500,000 millones de dólares de ingresos por petróleo. O sea, ¿escucharon bien la cifra? 500,000 millones de dólares de ingresos. ¿Dónde está ese dinero? Bueno, yo sí sé, pero dejémoslo ahí. Entonces, y obviamente con Peña, que él y Videgaray, yo diría Videgaray antes que Peña, pues ya regalaron sobre todo el petróleo de aguas profundas de México a las petroleras anglosajonas. Bueno, dicho esto, a Estados Unidos se propulsó el primer lugar mundial a la par de Rusia y de Arabia Saudita, gracias al famoso shale gas. Bueno, ¿qué pasó este famoso día donde se desploma a menos 40 el barril del petróleo? Bueno, ya de por sí andaba pésima la situación literalmente trágica del shale gas en Texas, que no olvidemos tiene 38 votos electorales que le pueden afectar a Trump en su empuje a la reelección, y que pues naturalmente esto, en medio de la guerra de precios que se había dado entre Arabia Saudita y Rusia, pues ya ahí hacía prácticamente inviable la industria del petróleo, en su mayor parte proveniente del shale gas, que necesita un precio, y además ahí hay mucha trampa, vean todo lo que se maneja en esto, hay mucha trampa. Yo eso lo vengo siguiendo desde hace fácilmente, desde 1990, vengo siguiendo todas estas consideraciones ya financieristas del petróleo. La geopolítica siempre le he seguido, sobre todo que yo soy de origen medio oriental, pues el Medio Oriente era el centro, reservas de toda el petróleo a nivel mundial, que desde que Roosevelt y el rey saudita Ibn Saud hicieron su famoso acuerdo precisamente de complementariedad energética entre los dos países, lo cual le dio un gran poder a Estados Unidos, y de ahí se explica por qué la importancia del Medio Oriente para Estados Unidos, por la cuestión energética. Si el mito de Prometeo en la leyenda griega no es nuevo, es decir, el ser humano siempre ha estado en búsqueda de la energía perdida. Y hoy, precisamente, Estados Unidos llegó a un grado tal de arrogancia que el mismo Trump llegó a decir que ya tenían el dominio energético, gracias precisamente al shale gas. Entonces vean el efecto boomerang. Si ya con un precio
de 30 o 20 dólares el barril, la industria del shale gas en Estados Unidos era inviable. Imagínense con un precio de menos 40, bueno, o sea, tronó literalmente. Vean, en esos momentos es un tema extensísimo y ya empiezan a quebrar empresas tejanas de petróleo, empiezan a cerrar pozos, y hay pozos que a veces cuesta mucho cerrar un pozo, es nada más decir, ya lo cierro y se acabó, cuesta, y a veces hay pozos que son añejos que ya no se pueden recuperar. Digo, es todo un tema en realidad. Bueno, lo que me quiero centrar, y eso es lo básico, es de que yo siempre propugné que habían 5 precios del petróleo. Incluso escribí un libro en 2006, lo digo con humildad y rigor. Ese libro está disponible en mi portal, alfredojalife.com. Y yo cada 3 años, los libros que escribo, sean buenos o malos, los subo en forma gratuita a mi portal. Entonces así los pueden disponer de este libro, Los 5 precios del petróleo, que curiosamente lo hice con otros samaritanos, aunque no lo crean, argentinos, muy generosos, que ellos me imprimieron el libro. Entonces, ese libro ahí está, lo pueden, está en mi portal, lo pueden bajar en forma gratuita, y ahí hablo de los famosos 5 precios. Bueno, ¿cuáles son los 5 precios? Les digo con humildad de rigor que varios exmandatarios de América del Sur, del Medio Oriente e incluso de China, tenían de libro de cabecera este libro, poco conocido, porque además yo ni lo coloco así para hacer que sea un bestseller o que se venda mucho. Bueno, dicho esto, primer precio del petróleo, el económico. Ahí esa parte ya no la vamos a visualizar, eso yo creo que ya ustedes lo tendrían que ver de manera consecutiva. Él ya lo que hace en realidad es explicar los 5 precios y cómo es que está la cuestión de la competencia y cómo es que se empieza a generar esta situación en donde, pues, de alguna manera se genera la situación del precio del crudo. Y bueno, resulta muy interesante en realidad el poder visualizar los 5 precios. Ojalá, Mario, lo puedas revisar con posterioridad, seguramente te causará mucho interés ver al doctor. Te voy a aquí, bueno, voy a cerrar esto. Así está. Alfredo Jalife Rame, ¿por qué cayó menos de 40 dólares el barril de Estados Unidos y los 5 precios del petróleo? Así está el título del video. Es un video de 1:06 y me imagino que lo vas a ver después. Sí, sí, está muy interesante. De hecho, yo creo que acabando la clase lo voy a checar. Lo vamos a terminar. Bueno, sí, es muy interesante ver al doctor Alfredo Jalife. Él está constantemente, incluso sus conferencias en las diferentes universidades que va. Me sorprendió mucho una cuando fue al FIL, el año pasado, 2019, fue a la FIL de Guadalajara. Hombre, abarrotó, es decir, tuvieron que poner pantallas afuera del auditorio para que la gente pudiera observar la conferencia del doctor. Todo el mundo quiere ver a Jalife, es una realidad, es un referente hoy en día, obligatorio, por lo menos para los mexicanos, para poder comprender el entorno internacional. Lástima que pues ya es una persona muy grande, que ya creo que tiene como 71, 72 años, y pues bueno, él yo creo que ojalá todavía dure mucho para muchas cosas que nos da curiosidad y que el señor maneja a la perfección, pero pues fuera de él creo que no hay otro más en México que tenga esta sapiencia en temas internacionalistas como lo tiene él. Bueno, pues ahí está, si quieres leer el libro, pues ya lo dijo, es un libro que está en la plataforma gratuita, entonces pues dice, lo puedes descargar. Entonces pues Mario, si tú lo deseas conseguir, si lo deseas conseguir más o menos anda, a mí me costó 400 pesos. Okay. Más, eso me costó. Y lo compré porque imprimirlo me salía como en 250 pesos me salía imprimirlo. Entonces, pues digamos que no era mucha la diferencia.
entre imprimirlo y obviamente comprarlo. Pero bueno, si no quieres ni imprimirlo ni comprarlo, pues lo puedes descargar y ya lo puedes estar leyendo también para comprender, según la postura del doctor Alfredo Jalife, porque aquí esto también depende de las posturas de cada autor, cuál es su punto de vista referente a los precios del crudo. Pero bueno, yo creo que vamos a ir a esta parte de, como ya he explicado el tema de la competencia desleal, pues ahora nos vamos a ir a las regulaciones que se empiezan a implementar en estas dos leyes fundamentalmente. Uno es el Código de Comercio y el otro es el tema de la Ley de Propiedad Industrial, en donde yo les decía que aquí, a partir del artículo 206, 204, tienen prácticamente estas figuras en donde se empiezan a vislumbrar el tema de las infracciones y obviamente aquellos actos que se pueden considerar como competencia desleal. Nada más la diferencia es que aquí la Ley de Propiedad Industrial te las regula porque manda sanciones. Esas son faltas administrativas que hacen merecedoras de multas. Y en el caso del Código de Comercio, aquí sí ya lo está refiriendo de tal manera. Pero bueno, vamos a ver esta parte en cuanto al artículo 6 bis. Este es el artículo que regula las prácticas desleales. No sé si lo quieras anotar, Mario, pero este es el artículo, es el único artículo que habla acerca de la competencia desleal en el código, pero bueno, les vuelvo a repetir, hay más regulaciones. Este artículo fue reformado el 26 de enero de 2005, porque el Código de Comercio data desde la época del Porfiriato, es una ley muy antigua, ya este código ya es muy viejo, ha sido reformado muchísimas veces, pero pues hasta el día de hoy nos da la oportunidad de resolver problemas, hasta el día de hoy. No sé si después en unos años ya no, pero pues hasta ahorita es como que lo que tenemos para poder resolver asuntos en materia mercantil. Pero este artículo habla acerca de eso, de las prácticas desleal o de los usos deshonestos o lo que nosotros llamamos dumping, ¿no? Estas prácticas dentro del comercio, pues que obviamente que van a doler o van a lastimar a uno de los productores. Y dice, los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal, que ya nos define tres posturas en realidad, tres posturas en donde se puede considerar como práctica o competencia desleal. Ahora, también es importante preguntar lo siguiente, Mario, ¿para ti qué es para tú qué entiendes por usos honestos dentro del comercio? Era exactamente lo que le iba a decir. Como para definir o entender el artículo bien, habría que definir qué es lo que la ley contempla como un uso honesto, ¿no? Ok, ajá, exacto, bueno. Y ese uso honesto, supongo yo que va relacionado a las leyes de precios, a las regulaciones, a que todos paguen impuestos y a que los precios estén definidos, más bien, como las políticas de precios estén dentro de un rango y no excedan o estén por debajo de ese rango, ¿no? Exacto, aunado a que, de acuerdo a la política de precios o a la política de usos honestos, se trata de que compitas, pero fortaleciendo tu producto y no desacreditando los demás productos, que eso también es utilizar usos honestos, ¿no? Es decir, que te enfoques en mejorar la calidad de tu producto, que te enfoques en darle publicidad, pero no te enfoques en demeritar el trabajo de los demás, porque el demeritar el trabajo de los demás implicaría, entre otras cosas, ahora sí caer en una competencia desleal o inmoral en materia comercial. Entonces, también eso implica entre muchas otras cosas. Vamos a ir sobre esta primera parte en donde dicen las primeras tres fracciones antes de acudir a la ley de propiedad industrial, aunque esta es más amplia, porque esa nos pone más regulaciones, pero resulta también más fáctica. Y tenemos lo siguiente. Los comerciantes deberán realizar su actividad de acuerdo a los usos honestos en materia industrial o comercial, por lo que se abstendrán de realizar actos de competencia desleal. Y dice que creen confusión por cualquier medio, o sea, respecto del establecimiento, los productos o actividad industrial comercial u otro comerciante, que creen confusión. Mario, ¿por dónde vives?
En Cholula. Ok, fíjate, en Cholula, y seguramente también habrás visto esto, por ejemplo, el logo de Oxxo, ¿lo has visto? No. ¿Cuál Por logo? ejemplo, el Oxxo, el logo de Oxxo. Ah, logo, sí, sí, sí. Entendí lobo. No, no, Oxxo, mira, vamos a ver esta parte. Bueno, ¿ves cómo? Descríbeme el logo de Oxxo, descríbemelo, y ahorita te voy a poner un símil. Sí, son unas letras, pero en teoría, bueno, yo ya había visto que era como un carrito de súper, ¿no? Como que es un carrito de súper movido, como las llantitas. Ah, exacto, más o menos, ¿no? Eso es como que las llantitas, aquí está la caja, ¿no? Y el manubrio que va por acá. Bueno, tiene colores distintivos, ¿no? El color blanco, rojo y amarillo. Estos, cuando nosotros vemos esta imagen, de inmediato decimos Oxxo, ¿no? Es decir, ya identificamos no solo a la marca por las letras, sino también la identificamos por los colores que la distinguen. Sin embargo, por ejemplo, una competencia desleal, por ejemplo, es esta. ¿Ya viste? Sí, Este Oxxo con dos zetas, igual ocupando blanco, rojo y amarillo, ¿no? Estas tiendas que también se han ido abriendo, u otras que también vi, a mi que hermano más o menos, le pasó con, él es el director de cervecería Chapultepec ajá, y empezaron en Guadalajara hace como 4 años con una sucursal y todos empezaron a copiar su tipografía y el concepto de cobrar todo a 19 pesos. Y hay un buen de cervecerías en Guadalajara que no son Chapultepec ajá, y que tienen exactamente el mismo concepto. Pero vea, no sé si se pueda considerar como competencia desleal, ya que solo copiaron el concepto de un negocio, pero al final, ahí no se podría, no se podría configurar como competencia desleal porque al final de cuentas están dentro de la competencia. Pero, por ejemplo, en este caso que te pongo, ¿qué es lo que sucede? Hay una similitud en el logo anterior de Oxxo con este que estamos viendo, ¿no? claro, Ahora, cuando nosotros vamos al tema del INPI, del Instituto de Propiedad Intelectual, Industrial e Intelectual, el INPI, no solamente te logra patentar el tema del nombre, también te patenta incluso los colores que ocupas para el producto. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si también te están patentando los colores, por lo tanto, el que yo genere un comercio con este tipo de logotipo, también implicaría un conflicto de materia del instituto mexicano de la propiedad industrial. Aquí tendría yo que ir a dirimir el conflicto. ¿Por qué? Pues por una simple y sencilla razón, porque me están copiando el logo de esta parte. Entonces, el Código de Comercio precisamente habla acerca de eso, es decir, que creen confusión en esta parte. Es más, incluso, dime, ¿qué tan diferente tú logras ver? Incluso hubo una demanda, incluso acerca de esto que todavía no se resuelve, entre el caso de Coca-Cola y la empresa Red Cola. Son nombres distintos, pero también ocupan los mismos colores, ¿no? Y hasta, de cierta forma, hasta el mismo tipo de tipografía o parecido tipo de tipografía. No sé si te has dado cuenta de esto. sí. De hecho, tuvieron que cambiar su nombre, ¿no? Creo que era Big Cola antes, hubo Ajá. una empresa que tuvo que cambiar su nombre porque causó un problema ahí legal con Coca-Cola. Exacto, se fueron precisamente por esto, porque fueron cosas que lograron generar confusión en el mercado, pensando que podrían ser iguales, pero en realidad no eran iguales. Y esto da cosas a múltiples demandas, etcétera. Son demandas que a veces llegan a tardar mucho tiempo porque se van a juicio. Pero bueno, esto implica que puedan darse este tipo de formas. Vea, desacrediten mediante aseveraciones falsas el establecimiento de los productos o de la actividad del comerciante. La segunda fracción, desacrediten, es decir, que ya haya un ataque frontal de producto a producto. Por ejemplo, no sé si has visto el tema de medicamentos, cuando se habla acerca de medicamentos genéricos, ¿no? Que te dicen, a veces hubo un tiempo, que ahorita ya no lo hacen, pero hubo un tiempo ¿cuántos años tienes, Mario? 25. Ah, eres más chico que yo. Tienes una voz muy grave.
muy gruesa, parecería que estoy hablando con alguien más grande, pero eso es bueno con las chicas, tiene mucho efecto, ¿no? Sí, a veces funciona. Eso, bueno. Bueno, en el tema del desacreditamiento, en el caso de los medicamentos, por ejemplo, hubo un momento en donde las marcas o los grandes establecimientos empezaron a desacreditar a estos medicamentos que no eran o que no eran producidos en las fábricas de estas empresas transnacionales, ¿no? Como son Sons, Bayer, Parma, Parma, por cierto, es mexicana, es decir, estos laboratorios de industrias farmacéuticas pues importantes, porque te decían que el genérico no servía, que no tenían la misma mezcla, eran farmacéuticos ficticios, no daban el mismo resultado, y eso en realidad es desacreditar el producto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, si es cierto o no, eso lo tiene que decretar el propio cliente, no tú. Tú no te tienes que meter en ese tipo de problemas porque eso es algo que implicaría generar ese tipo de competencia, es decir, desacreditas el tema del producto. O, por ejemplo, incluso en temas de mercadeos, ¿no? Cuando te dicen, nosotros somos los originales, no los farsantes o las copias chafas de allá enfrente, eso también es desacreditar el trabajo de alguien que en ese momento, pues, no te está molestando, simplemente que tú estás tratando de ganar mayor clientela, desacreditando el trabajo de los demás. Y eso pues implica, entre otras cosas, muchos problemas porque de alguna manera también implica una forma de ir desacreditando el trabajo, ¿no? Aseveras falsamente algo que en realidad no lo es. O incluso, por ejemplo, en el tema de los maquillajes, hubo un tiempo que mucha gente o las grandes industrias, sobre todo de maquillajes, estas grandes empresas de maquillaje, empezaron a desacreditar a las de maquillaje que no eran de marca, argumentando que eran empresas que probaban sus productos en animales, en changos, y bueno, ahí iban como que inventando cada cosa para poder desacreditar el producto. Me imagino, ¿ya estás casado, Mario? Juntado. Ah, bueno. Me imagino que tu esposa a lo mejor habrá escuchado, o tú con tu esposa habrás escuchado algo acerca de este tipo de cuestiones con el maquillaje, en donde algunas empresas decían, no compres no compres este maquillaje, no compres esta marca, porque esta marca logra probar sus productos en animales, y eso es violencia animal, y bueno, ya empiezan a cometer ese tipo de cosas. ¿Y qué es lo que pasa? Mucha gente pues no compraba ciertas marcas. ¿Por qué? Porque se creía este cuento de que, ay, no, esta empresa es mala, cuando en realidad esos mitos empezaron a surgir de las propias empresas para desacreditar el trabajo de los demás. Eso también puede generarse como competencia desleal. Ok, y tengo una pregunta, ¿qué pasa, más bien, cómo se sancionan este tipo de faltas? O sea, si yo incurro en una competencia desleal, ¿existe dentro de la misma ley alguna sanción específica o cómo se determina la sanción? Aquí ya viene. La sanción viene a través de aquí, de las infracciones y sanciones. Son sanciones administrativas, y aquí quien te las va a cobrar es el INPI. Ok. Así es. Ellos son los que te imponen la multa. Y ya si tú estás inconforme de la multa, entonces ya te vas a los tribunales para poder pelear el tema de las competencias desleales. Ahora, siempre y cuando estemos hablando de marcas y patentes mexicanas. Si el problema es con una empresa internacional, entonces te vas a la Corte y al Consejo que se haya establecido con el Tratado de Libre Comercio. Por ejemplo, en el Tratado TIMEC se incorporó una comisión que va a resolver el tema de los conflictos jurídicos. Entonces, ahí será la competente si es que tú llegas a caer en una práctica de estas, derivado de las relaciones del Tratado de Libre Comercio. Entonces, vas a ese consejo. El consejo prevé algunos medios alternativos para poder solucionar el conflicto, como es la mediación, la conciliación y la negociación. Si tú de alguna manera pues no resuelves, entonces ya te vas a la competencia del consejo para ir básicamente a dirimir judicialmente tu problema. Pero también está, por ejemplo, el arbitraje, otra forma también de resolver un conflicto. Ya depende de cómo se haya generado la negociación. En el caso de que si es entre empresas nacionales,
y estas empresas tengan estas marcas y patentes, entonces la competente es el INPI. Y en el caso de los tribunales que te van a resolver, y estos tribunales los conocí hace como 2 años, ahí sí los conozco porque hace 2 años yo tuve unos juicios acerca de propiedad industrial y propiedad intelectual sobre unas marcas que también había, ahí no había solamente, o el conflicto no solamente versaba por una cuestión de competencia desleal, sino también versaba sobre la ocupación del nombre cuando este nombre ya estaba ocupado por el cliente que yo representaba. Y en este caso es la sala regional de marcas y patentes. Nueva sala especializada en propiedad intelectual. Es esta, sala regional de propiedad es esta. A ver, creo que está más atrás, espérame. Es que aquí aparece en el Google luego, sala especializada en materia de propiedad intelectual. Entonces sale. Mira, es esta. Estos juzgados los conocí hace 2 años. Llevamos a cabo unos juicios, el despacho que yo tengo. Yo trabajo solo, bueno, soy abogado independiente, tengo mi propio despacho. En mi despacho junto con mi hermano, y tengo 2 pasantes, en aquel momento llevamos a cabo la litigación de estos asuntos. Y aquí es, si el conflicto es entre marcas nacionales y vas a un tema de esta naturaleza y no estás conforme con la multa que te impusieron, aquí es donde peleas, en el Tribunal de Justicia Administrativa. Estos son los tribunales, muy bonitos, por cierto. En la ocasión que yo los conocí, que estuve 1 año y medio, duró mi juicio, lo gané, fueron 4 asuntos los que llevamos, los ganamos todos, pero muy, muy bonito. Este es el edificio. Estos son los juzgados de la sala regional. En justicia fiscal administrativa. Aquí está la sala en propiedad intelectual, esta es la entrada, aquí está oficialía. ¿Eso es ya en la México? Parte interior. Es en México, sí, está en México. Está en la delegación Magdalena Contreras. No hay mucha combi que pase por allí. Y para poder llegar, la estación del metro más cercana es la de Copilco, que está en la entrada de CEU. De ahí te bajas y tomas una combi y ya te llevan aquí, o agarras taxi. Pero sí todavía está un poco retirado, porque sí la estación del metro está lejos de estos juzgados, y aquí es donde se dirimen ya los conflictos de propiedad industrial. Muy bonito los juzgados, y la atención, híjole, del 1. Y también cuando a mí me emitieron sentencia, fueron sentencias largas. En el caso mío, para que te des una idea, la sentencia que me emitieron casi era de 250 hojas. O sea, era una sentencia muy larga, y son conflictos muy, muy largos. Ahí, obviamente, también interviene el INPI y las marcas y patentes que hayan tenido el conflicto. Y al final, esta es la sala que resuelve, pero vamos, son juicios sumamente estudiados, porque es más una cuestión teórica. Aquí es como te vas más a la cuestión teórica de cómo se comprueba la competencia desleal y las consecuencias que tiene, y por eso las sentencias son larguísimas, y los juicios también se hacen expedientes muy grandes también, de esta naturaleza, muy bonitos. Debe ser leer la sentencia, ¿no? Ya que se dicta, ahora léela y entiéndela toda. Bueno, ahí pues obviamente ya es trabajo mío, pero pues al final de cuentas, pues son conflictos difíciles, Mario, porque primero, no hay muchos despachos que litiguen este tipo de materias, y los despachos que litigan este tipo de materias son despachos que de alguna manera ya están consolidados de manera nacional. O sea, eso también pasa. Este despacho con el que yo competí, porque yo en realidad nunca había visto estos problemas hasta que me llegó un cliente. Este cliente ya tiene rato conmigo, ya ha tenido muchos problemas, y de todos los problemas lo he sacado. Primero empezó con problemas familiares y le ganamos a su esposa. Después fueron problemas con la empresa, con algunos contratos. Después fueron problemas de títulos de crédito que cobramos dinero. Y ya al final le llegó en donde otra empresa en el estado de Guadalajara se había constituido igual que con el nombre de mi cliente.
y no solamente eso, sino que también estaba pidiendo su registro ante el INPI. Obviamente el INPI le niega el registro y le dice que estamos nosotros ya constituidos, y ella ante este tribunal nos reclama el nombre de la marca. Y ahí es cuando ya nos emplazan a nosotros, nos dan copia de la demanda y pues ya nos vamos a emplazar, nos vamos a pelear a estos tribunales. Para que te des una idea, la demanda de esto era más o menos como de 150 hojas, la pura demanda del despacho de Guadalajara. Sí, y mi contestación de demanda pues también fue larga, como 220, 230 hojas de contestación de demanda. En teoría, o sea, ustedes tenían la de ganar porque estaban establecidos ante el INPI con anterioridad, ¿no? Lo que pasa es que ahí pasa lo siguiente, esta persona se estableció con un nombre similar antes que nosotros, pero después dejó de pagar los derechos y obviamente perdió el registro. Cuando pierde el registro, mi cliente incorpora su marca y le dan el registro. Y cuando él quiere volver a recuperar el nombre que ocupaba con anterioridad, el INPI le dice, pues no porque ya hay otra empresa. Y viene y me pelea y me dice, es que yo gané o yo tenía el nombre anteriormente, y yo le contesto, pues no pagaste los derechos, ¿no? Sí, claro. Entonces, pues lo perdiste. Si hubieras continuado con tu vigencia de derechos, no había problema. A mí me hubieran rechazado el trámite, pero tú suspendiste el pago de derechos y es por eso que yo me logré registrar. Y bueno, al final logramos ganar esos asuntos, porque fueron varios sobre ese mismo despacho y sobre esa misma empresa fueron varios los que se suscitaron. Este cliente, con decirte que hasta el día de hoy sigue conmigo, porque sigue teniendo algunos conflictos con algunos clientes y de plano ya es un cliente que ya tiene conmigo trabajando como unos 6 años más o menos. Uy, ya es un reto. Ya es un cliente hecho conmigo y bueno, ya hay como confianza, aunque obviamente en un juicio, cuando tú vas a un juicio, puedes ganar o perder, eso pasa en todos los juicios, en los juicios ganas o pierdes, o sea, no siempre puedes ganar, ¿no? Aunque afortunadamente con este cliente todo lo hemos ganado, todo se ha ganado, y bueno, como te digo, sobre este pleito yo ni tenía mucho conocimiento, es un área que yo desconocía cuando me llegaron los asuntos, pero logramos sacarlos avantes. Me puse a estudiar muchísimo también porque como son cosas nuevas, son experiencias nuevas, no estás tan docto como en otras materias, pero bueno, afortunadamente los sacamos. Pero bueno, te enseño los juzgados, son estos, están en la delegación Magdalena Contreras, después de Coyoacán, ya casi al final de la Ciudad de México, pero aquí es donde dirimes los conflictos, que es cuando es entre empresas nacionales. Cuando es entre empresas internacionales, entonces tienes que leer el tratado para ver cómo se establece la solución de conflictos. En el caso del TIMEC, se estableció esta comisión y así es como se llevan a cabo la solución de conflictos. ¿Sí me expliqué, Mario? Sí, claro. Listo. Entonces aquí viene esta parte, desacreditamiento de los comerciantes, también es competencia desleal. Y 2, introduzcan al público un error sobre la naturaleza o el modo de fabricación, las características de aptitud del empleo, la cantidad de productos. Y bueno, aquí sí entramos en el tema de piratería. ¿Cuánta piratería conoces, Mario? Uy, muchísima. Más aquí en México y en China. Fíjate que, curiosamente, mucha piratería no se produce en México y mucha piratería ¿a poco viene de China, eh? Mucha piratería viene de Sudamérica. En Sudamérica hay muchísima piratería sobre marcas, sobre todo en el mercado de tenis y en el mercado de ropa. Muchas cosas vienen de China, pero como que digamos que las fabricaciones de piratería mejor hecha están en Sudamérica. No sé si sabías eso. No sabría. Sí, yo supondría que es en China o Taiwán o algo así. Ajá, estas zonas donde también, bueno, Taiwán y Vietnam son zonas de producción de marcas. Por ejemplo, Adidas, que es una empresa alemana, su manufactura o fabricación de tenis y de playeras y todo está en Taiwán y está en Vietnam. Y esos son países que fabrican para Adidas, pero son productos originales. Y las copias chafas ya vienen del Perú, de El Salvador, de estos países ya centroamericanos y sudamericanos donde se fabrican este tipo de productos para poder después ir al mercado nacional. Sobre todo México es un gran productor, o mejor dicho, gran consumidor de piratería.
aquí se consume piratería en todo, desde tenis, desde maquillajes, desde ropa, en todo se produce piratería. Y bueno, esto también implica una competencia desleal. ¿Por qué? Porque aquel que logra fabricar una marca, obviamente tiene que pagar su registro, tienen que pagar, pues básicamente muchas cosas que le van a dar, ¿perdón? Impuestos. Impuestos, ¿no? Exacto, ¿no? Trámites aduaneros, porque obviamente implica llevar mercancía de un lugar a otro. Entonces, también el que tú fabriques este tipo de cosas, y obviamente existe un error en la naturaleza, fabricación o características, pues implica de alguna manera que se tenga una competencia desleal para aquel que se esforzó, obviamente, por producir su marca, por posicionarla y por registrarla. Y también se puede considerar como práctica desleal. Fíjate, que estamos viendo esto de esta, mira, para que te des una idea, piratería. No sé si sigas a los bloggers. Ve, piratería de libro, ¿no? Es decir, mira, en Turquía, esos países que el mercado de piratería más grande del mundo, que es... Sí, de hecho sí he visto esos videos, varios. Mira, el Perú, ¿no? El Perú en el tema de tenis, que los tenis es algo que en el Perú se super mega fabrica. El tema de las piraterías, hay mucha mercancía que no viene del viejo continente y que se fabrica aquí. Y en este video explican que, por ejemplo, los tenis, que es una industria pues cara, porque hay tenis muy caros, En Tepito, sobre todo... hay un video de en Tepito que los fabrican en Tepito y les quedan casi iguales que los originales y los venden a la mitad de precio de los originales, que igual sigue siendo muy caro. O sea, para lo que ellos hacen, a mi punto de vista sigue siendo caro. Bueno, es que en realidad depende de los productos, ¿no? Hay productos muy caros, ¿no? Por ejemplo, hay tenis, por ejemplo, los que son de colección, de los de la línea de Jordan, de los Air Force One, que te pueden llegar a costar a 7,000, 8,000 pesos, y que a lo mejor, bueno, tú dices, bueno, me voy a comprar un pirata, pero el pirata anda como en 3,500, 4,000, ¿no? Si lo comparamos con los sueldos que se pueden tener en el país, pues sí, es como que un gasto excesivo, ¿no crees? Tener, aún y a pesar de que es una copia pirata, representa un gasto importante a la hora de que, pues a la hora de que vas a comprarlo, ¿no? Pero mucha gente decide comprar esto, ¿por qué? Porque obviamente no tiene la economía para poder comprar el producto original, pero también el generar este tipo de comercio, pues es una competencia desleal completa para las empresas. Incluso, por ejemplo, en este último video que subió Luisito, que habla acerca de su ropa, ¿no? Donde viene la piratería de su ropa, el tema incluso de los AirPods, estos como audífonos de celular, los originales cuestan $200, que más o menos para nosotros serían como unos, ¿cuántos serían $200? Como unos 3,500 pesos mexicanos, 3,000 pesos, comparado con $5, ¿no? Que sí son 100 pesos mexicanos lo que cuesta la copia, y bueno, pues eso implica que de alguna manera pues sean competencias desleales. No puedes competir contra ese tipo de precios. ¿Por qué? Porque no tiene una marca, no pagó derechos, no pagó impuestos, una serie de cosas y a lo mejor también el tema de las calidades, ¿no? Porque no es la misma calidad. Puede ser parecido, como tú lo dices hace un momento, en el mercado de Tepito fabrican cosas muy parecidas, pero no están al nivel de los originales, y esto genera, pues, al final de cuentas, competencia desleal. Es muy interesante, fíjate, ver este tema, porque nos podremos dar cuenta que en realidad el mercado internacional sí existen estas regulaciones, ¿no? Sí existen estas formas de evitar el tema de la competencia para poder no caer en ese tipo de responsabilidades. Pero bueno, y nos quedaría el tema de las infracciones y sanciones. ¿Te parece si yo creo que este capítulo mejor lo dejo de tarea, Mario? Sí. ¿Sale? Y bueno, yo creo que vamos a ir a esta parte. Es más, de una vez la pongo la tarea, vamos a ponerla aquí. Vamos a poner copiar el enlace para que lo tengan. Infracciones y sanciones. Me voy a ir a método de trabajo. Vamos a poner aquí crear tarea. Lo
Lo vamos a poner para el próximo... ¿Cuándo es el próximo sábado? Sábado es 23. 23. Vamos a poner esta prácticas desleales. La fecha límite es el 23 de... Ah, no, hoy es 16, ¿no? 23 de mayo de 2020 y la hora es pues, a esta hora, ¿no? Es decir, a las 2, a las 14 horas. Lo pongo para que sepas dónde lo vas a encontrar, ¿de acuerdo? Sí. Sábado 23, 100 puntos, Derecho Internacional, Prácticas Desleales. Tarea. Título, vamos a poner un mapa conceptual. Instrucciones. Realiza un mapa conceptual de el capítulo Cero, ¿no? el capítulo Infracciones y Sanciones Administrativas. En un segundo. Invariablemente de la Ley de Propiedad Industrial. Aquí vamos a poner el enlace para que ya lo tengan. Ya nomás lo abren, ya de inmediato los va a botar allí. Vínculo. ¿De acuerdo? Sí. Y listo, ya no le doy a asignar y ahorita lo guardo. Asignar. Y aquí ya aparece. Clase en vivo, mapa conceptual. Ok. ¿De acuerdo? Mario, ¿alguna duda, comentario que tengas? No, todo perfecto. Todo perfecto. Bueno, pues yo creo que hasta aquí dejaré la sesión del día de hoy y nos estaremos viendo la clase siguiente. ¿Está bien? Ok, sí, perfecto, profe. Muchas gracias. Que tenga buen día y buena semana. Igualmente, Mario. Nos vemos hasta la próxima.